Gracias a Dios, bendito Dios. Te damos gracias, mi Jesús, mi Rey, mi Salvador, por el privilegio que nos da de estar una vez más aquí, Señor, porque de lo recibido de tu mano, de eso damos, Señor. Bendice a cada familia de Iglesia Vida. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama de tus bendiciones, Señor, hasta que sobre y abunde en cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué no salen los jóvenes, amén, a su clase? Gloria a Dios. Y usted va abriendo su Biblia, amén. Y vamos a ir al libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Y le voy a confesar algo, hermano, un secreto aquí. Tenía esta enseñanza hace algunas semanas que el Señor me puso, amén, en mi corazón, y llegado el día, el pastor hace días me dijo que enseñara hoy o predicara, amén, y yo dije, bueno, ya la tengo, ¿verdad? Dios ya me la dio, y mire que nunca me ha pasado lo que me pasó en estos días, que me entró el temor de hablar sobre esto, y es tremendo porque nunca me he sentido así. Y todavía ayer llegué, ya tenía todo listo. Ayer llegué a casa después de trabajar y me fui a mi cuarto de oración, me puse a estudiar, a orar y a buscar, y estaba yo, voy a hablar de otra cosa, y estaba inquieto, muy inquieto, nunca me había pasado algo así. Y mi esposa me decía, ¿estás bien? Y le decía, sí, estoy estudiando, estoy orando, pero tenía temor. Les confieso, tenía temor de hablar de este tema, de finanzas, de dinero, amén. Y me fui a dormir a 10 de la noche, 2 de la mañana, 2:20, el Señor me despertó con algo y él me dijo, esto es lo que quiero que enseñes y hazlo, amén, en el nombre de Jesús. Y bueno, le digo porque vamos a hablar sobre el dar, amén, en el reino de Dios. Y bueno, si usted tiene alguna duda todavía, amén, ojalá y hoy usted pueda tomar su lápiz y papel y apuntar, amén, tomar notas, gloria a Dios, ya que es de mucha bendición cuando uno aprende este principio de diezmar y ofrendar. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted ya lo hace, gloria a Dios por usted, amén, eso es muy bueno, es bíblico, gloria a Dios. Bueno, segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7, en el nombre de Jesús. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos. Señor Jesús, danos sabiduría, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que podamos en esta tarde, Señor, no solo escuchar tu palabra, mi Dios, pero que podamos salir de aquí, Señor, viviendo esta palabra, Señor. Aleluya. Despeja toda duda, bendito Dios. Quita todo lo que pueda interferir, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que podamos digerirla, Señor, y vivirla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Sabe, hermano, puede tomar su lugar, pensaba sobre este tema, amén, y una de las cosas que venía a mi mente es que cuando uno llega a la iglesia por primera vez, amén, a uno nunca le dicen, vas a ir a la iglesia y te vas a bautizar y vas a empezar a vivir una vida nueva y vas a diezmar. ¿A quién le han dicho así? A nadie. Es raro que a alguien le van a decir eso, porque obviamente uno empieza su caminar cristiano sin pensar en ese tipo de cosas. Imagínense que a alguien le hubieran dicho o nos hubieran dicho, vas a empezar tu caminar cristiano y vas a vender comida en la iglesia. Gloria a Dios. No, ¿verdad? Hay cosas que uno las empieza a vivir, las empieza a aprender conforme uno va empezando a caminar con el Señor. Amén. Y hablando sobre las finanzas, hermano, pues
es un tema que se tiene que hablar, amén, porque en realidad el dinero, si uno se pone a pensar, hermano, bíblicamente hablando, revela quién es Dios en la vida de un cristiano. Amén. ¿Quién es Dios en la vida de una persona que camina su caminar cristiano? Y la Biblia, hermano, habla mucho acerca de eso, acerca de las posesiones, acerca del dinero, acerca de finanzas. Amén. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, y ahorita vamos a ir a muchos versículos bíblicos, mucha enseñanza en esta tarde, pero Jesús dedicó una parte importante, hermano, una cantidad importante de sus enseñanzas en ese asunto del dinero, de las finanzas, amén. Y nos da a entender con eso de que el dinero sí importa en nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, si usted se pone a meditar en la palabra, amén, casi la mitad de las parábolas de Jesús se refieren al dinero. Y no específicamente en sí el dinero, pero habla, por ejemplo, del dar, habla del compartir, habla de codiciar, habla de administrar, amén, y muchos otros asuntos relacionados con finanzas o dinero. Así que en esta tarde, amén, vamos a estar hablando unos minutos sobre la importancia de administrar nuestras finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El dar, amén, el dar. Y la verdad, hermano, es que el lugar que ocupa el dinero es de mucha importancia en la vida de todos nosotros. Yo creo que aquí, si algo les preguntara yo a ustedes y hiciéramos esta pregunta todos aquí, hay dos cosas que a nadie le sobran aquí: tiempo y dinero. ¿O a quién le sobrará el tiempo aquí? A nadie. Todos, hermano, todos tenemos algo que hacer. Y todos dejamos de hacer algo por hacer otra cosa. Amén. Entonces no nos sobra tiempo. Y en realidad, ¿a quién le sobra el dinero? A nadie. Yo le aseguro que a nadie de aquí nos hacen una encuesta ahorita y a nadie va a decir: a mí me sobran $100, hermano. No, a nadie. Amén. Y la manera en que nos manejamos o manejamos nuestras finanzas, el dinero, amén, habla solo de lo que en realidad es nuestra prioridad, amén. Pero más importante, habla del tipo de relación con Dios que nosotros tenemos como cristianos, amén. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si usted se pone a meditar, hermano, en eso, así es, de verdad. Le invito a que un día usted se siente y empiece a meditar en estas cosas y se va a dar cuenta que así es. Mire, yo cuando trabajaba en una compañía muy grande, me acuerdo cuando conocí a mi esposa y empezamos a tener esa relación con ella, yo le decía: lo único que te voy a pedir es un favor. Si me llego a morir ahorita, prométeme que me vas a enterrar con mi uniforme de la panadería y me vas a llevar en la carroza donde me lleven a despedirme de esa panadería antes de que me entierren. ¿Sabe por qué? Porque pasaba 20 horas en esa panadería, 7 días a la semana. Entonces, ¿dónde estaría mi corazón? En ese lugar. Amén. Y así es, hermano, en realidad, si usted se pone a meditar en esta tarde, ¿dónde está nuestro corazón entonces? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si Jesús, hermano, si nuestro Dios cuando nos bautizamos, cuando empezamos a caminar, nuestro caminar cristiano, amén, Él nos salva. Imagínese, pensando en eso, yo meditaba y decía: es que Él en realidad también salvó mi bolsillo, también salvó mi dinero. Porque a veces en la iglesia nos cuesta el aportar, amén, para la obra de Dios. Pero cuando uno se para a meditar en todo la gastadera que uno hacía en el mundo, hermano, en verdad el Señor también salvó nuestra billetera. También salvó nuestro bolsillo, de verdad. Amén. ¿Por qué? Porque Él se encarga de todo, hermano. Cuando uno empieza a caminar con Él y uno empieza a confiar en Él y uno empieza a creerle a Él, Él se va a encargar de usted y de mí. Amén. Pero hay algo: Él reclama todo de nosotros: tiempo, talentos y tesoros.
Él no quiere solamente una de esas tres partes, Él quiere todo, amén. Y cuando nosotros, hermano, empezamos a caminar, empezamos a convertirnos en servidores de Él y empezamos a ser tomados por Él, usados por Él, de acuerdo a su voluntad, empezamos a entender que nosotros somos solo siervos de Él, servidores de Él, amén. Y si Él se ha vuelto entonces, si Él se ha vuelto nuestro amo, amén, y nosotros sus servidores, si Él se ha vuelto nuestro dueño, y nada de lo que tenemos es nuestro, entonces, ¿por qué no darle a Él? Amén. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo le vamos a dar a Él si no lo vemos? Bueno, ahorita va a ver cómo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, hermano, una buena mayordomía se basa en el principio del dar cristiano. Cuando usted aprende a ser un buen mayordomo, todo empieza en ese principio, el dar. En Mateo 18, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si recibes algo, bueno, dalo igual. Amén. Entonces, cuando respondemos, hermano, en Mateo 6:33, a ese estímulo, vea, cuando uno lee esta escritura, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, ese es un principio, es un estímulo que uno debe de tener. Y así es como uno lo tiene que ver, un estímulo, esa es la palabra. Eso es lo que me debe de estimular para yo buscar primeramente el reino de Dios. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios, cuando yo me ocupo de las cosas de Dios primero, cuando yo pongo como prioridad el servir a Dios, a Él primero, todo lo demás va a ser añadido, hermano. Y así es, créame lo que así es. Muchas cosas son añadidas. Pero es necesario aplicar ese principio como prioridad. Y luego de ahí empezamos a cultivar esa pasión por el dar. Amén. Y descubrimos, hermano, que podemos tener mucho más de lo que queremos en la vida. Hay alguien que decía: no doy porque no tengo, pero no tengo porque no doy. Imagínense, tremendo. No doy porque no tengo, pero no tengo porque no doy. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces vea, hermano, estas son palabras del Señor Jesús. Y Él nos ha dejado en su palabra algunas normas, algunas reglas, amén, sobre el dar, que quiero compartirle ahora. Por ejemplo, cuando alguien empieza en nuestro caminar cristiano, y quizás usted ya tiene tiempo en la iglesia y se ha hecho estas preguntas: bueno, ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Esas son preguntas que cualquiera se puede hacer, hermano. Amén, cuando uno empieza su caminar cristiano. Yo cuando empezaba era muy preguntón en todo. Y es bueno, no se quede con dudas, amén, porque todo está en la Biblia, hermano. Entonces, ¿por qué damos en la casa de Dios? ¿Por qué? Simplemente, hermano, damos porque amamos a nuestro Dios. Todo viene del corazón, hermano. Todo tiene que nacer del corazón. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Y porque amamos, hermano, la obra de Él en la tierra. Amén. Por eso damos. Nosotros no damos por otra cosa, simplemente porque Él me amó primero, porque Él se entregó por mí, porque Él dio su vida por mí. Bueno, lo menos que puedo hacer es a yo aportar para que la obra de Él siga avanzando aquí en la tierra.
Un hombre, hay una anécdota de un hombre que estaba soñando un sueño, amén, y en eso se le apareció un ángel en el sueño y él le preguntó al ángel y le dijo, y tenemos que seguir dando una y otra vez. Y el ángel le dijo, le puso su mirada así cara a cara, atravesada la mirada a este hombre y le dijo, no, no tienes que dar una y otra vez, nada más hasta que el maestro deje de darte a ti. Imagínense, tremendo. Entonces cuando nosotros pensamos, hermano, y nos detenemos a meditar de dónde viene todo lo que tenemos, ¿qué es lo menos que uno puede hacer? Dar. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el mejor ejemplo en la Biblia lo tenemos de Él. Dice la palabra que él se dio a sí mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos ama, hermano. Porque Él quería lo mejor para nosotros. Porque Él no quería que nadie de nosotros se pierda, sino que nos arrepintamos y un día vayamos al cielo con Él. Imagínense, ni más ni menos que con Él. Aleluya. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso sería suficiente, hermano, para uno dar. Amén. Segunda pregunta, ¿por qué damos? Hermano, porque simplemente nuestro dar, va a alcanzar a almas para que lleguen al evangelio, al conocimiento de la verdad. Usted no tiene idea de cuando usted ofrenda, de cuando usted diezma, hermano, todo eso. Simplemente yo pensaba en estas sillas que estamos comprando, que estamos ayudando, amén, para que se compren estas sillas. El día que uno se va de la iglesia, hermano, y no digo se va porque me tengo que ir, no. Estoy hablando por alguna razón me tengo que ir de aquí a mi país, a otro lado, yo no sé. Yo no voy a decir me llevo mi silla, no. Uno lo hace, hermano, porque sabemos que quisiéramos ver la iglesia llena de almas nuevas. Que hay mucha gente más por alcanzar allá afuera y llegan a un lugar y ven una silla cómoda, un lugar cómodo. ¿Qué van a decir? Un abrazo cálido, amén, de nosotros, de los hermanos en Cristo. ¿Qué van a decir? Me quedo, amén. Entonces, ¿por qué damos? Porque nuestro dar es para alcanzar a esas almas que todavía falta, hermano, que lleguen a este lugar. Amén. Porque amamos a nuestra familia de la iglesia y queremos hacer nuestra parte por sostenerla como miembros responsables. Hermano, alguien decía en una ocasión, un pastor decía que a los miembros de la iglesia uno los tiene que tratar, escuche, como santos. Dijo, ellos no son sus compañeros de trabajo, ellos no son, la gente de la iglesia, uno tiene que, es lo mejor para ellos. Y nuestro pastor, yo lo admiro porque siempre él busca lo mejor. Porque aquí hay santos. Créalo, usted es un santo, usted es una persona santa. Amén. Y por eso nosotros damos, porque amamos a la iglesia, porque amamos a las personas que están aquí en la iglesia. Somos miembros responsables. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué damos? Porque está ordenado por Dios. Y eso resulta, hermano, en bendiciones para nosotros en la proporción que damos. Vea, hay algo bien interesante en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Y yo quiero que meditemos en esto, hermano, porque cuando uno se para aquí, uno dice, nosotros no damos por esperar recibir algo a cambio. Claro que no. Pero en la palabra dice, dad y se os dará. Y no te van a dar cualquier cosa. Lea eso que sigue. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Entonces uno no da esperando nada a cambio, hermano. Pero la palabra es viva. Y esa es una promesa, dad y se os dará. Amén. Entonces nosotros no damos interesadamente, yo voy a diezmar para que Dios me dé un mejor trabajo. A veces, se lo digo por experiencia, a veces nos da un trabajo donde ganamos menos. Pero muchas veces con Dios perdiendo se gana. Aleluya.
Sí. Entonces, yo voy a diezmar para que Dios me bendiga más. No. Amén. Nosotros no damos egoísta o interesadamente para que Dios nos dé. Lo hacemos por gratitud, hermano, porque Él ya nos ha dado todo. Cuando uno medita, en realidad, yo lo poco que le pueda dar a Él, con el simple hecho de que me cambió mi manera de pensar, mi manera de ser, como era yo antes, ya le debo muchísimo, nunca le acabaría de pagar. Amén. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, lo que leíamos, hay 3 tipos de dadores. Y yo quiero que usted, ahorita conforme vayamos avanzando, usted identifique cuál es usted. Ojalá y que todos seamos el último, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo habla, por ejemplo, del dador triste, el que da quejándose siempre. Otra vez ya va a venir el hermano Alejandro a pedir ofrenda otra vez. Gloria a Dios. El que da resentido. Recuerdo en una ocasión cuando estaba escribiendo esto, me acordé que cuando empezaba yo a ir a la iglesia, recuerdo que llevaba $5 en mi cartera y pasó el de la ofrenda y dije, los voy a echar, pues no, me están pidiendo, no traigo más. Y así, créamelo, hermano, enojado, resentido, quejándome, así como escribí aquí, lo puse y cuando salí de la iglesia, créamelo, di el paso afuera de la iglesia y ya estaba el billete de $5 en el piso. Como que Dios me dijo, no quiero tu dinero, no así. Amén. Entonces el dador triste, quejándose, resentido, desconfiado. Hermano, cuando usted ponga su ofrenda en ese sobre, en esa cajita, usted dígalo en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú, confiando en Él, dan de mala gana, con resentimiento, se quejan, amén, por todo, por lo poco, mucho que dan, se quejan acerca del paradero del dinero. Hay gente que hace comentarios, amén, para esto, para aquello, no le digo, pero usted yo creo que ya sabe, amén, pero hay gente que se queja mucho. Se quejan acerca de que otros no dan lo que deberían de dar. Entonces, empezamos a comparar por qué él sí o por qué él da tanto, por qué él no da o por qué esto, por qué el otro. Ellos dan, pero no están a gusto ni sienten gusto en dar. Ese es el dador triste. Ahora ahí el apóstol también habla del dador por necesidad, el que da por obligación. No, es que si no doy mi diezmo no, me van a bajar del púlpito. Hay iglesias que eso hacen, aquí gracias a Dios no. Pero si no doy, es obligación, tengo que dar, porque si no, no me va a dejar tocar la guitarra el pastor. Y es su obligación, es sin gozo, amén. Dan por necesidad. Saben que todo lo que conlleva estar en la iglesia cuesta dinero. Amén. Saben que los gastos de la iglesia se tienen que pagar. Aquí uno llega y ve la luz, claro que se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar agua, bill, como si fuera una casa. Amén. Todos sabemos eso aquí. Y que saben también que los ministros son sostenidos. Amén. Así que bueno, lo dan, pero solo por cumplir ese requisito que se tiene que dar, pero se les hace desagradable dar eso. Amén. No están contentos con dar. Pero luego habla del dador alegre. Aquí hay puro dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El que da con gratitud, el que da con fe, aleluya. El que da con gozo. Esos son aquellos que dan con alegría, con gusto, los que contribuyen con felicidad a la obra de Dios, por agradecimiento, con gratitud, con amor. Ellos consideran todo un privilegio el dar lo que tenga que dar, pero es un privilegio darlo para la obra de Dios. Es un deber con Dios, no con el pastor, con Dios, porque el Señor ama eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque leíamos porque Él ama al dador alegre. Imagínense, hermano, quiere que Dios me ame, acuérdese siempre que vaya a echar su ofrenda, su diezmo, hágalo con alegría. Porque ahí es la palabra, Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, lo que leíamos, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, los dadores alegres dan conforme a su capacidad.
Aquí nadie le va a decir, deja dale, no le quítale la comida a tus hijos y dalo de ofrenda. No, es conforme a su capacidad. Amén. Ellos no se preocupan tanto acerca de la cantidad en particular, sino en dar sacrificialmente de lo que tienen. Gloria a Dios. Ellos recuerdan la aprobación de Dios sobre lo que uno va a dar, amén. Y cuando uno piensa, hermano, vea, en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, siempre me gusta leer esta escritura, me gusta mucho porque me voy a ese lugar. Me gusta imaginarme cuando leo esto, cuando leo la palabra. Y aquí me imagino, vea lo que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Yo me lo imagino a él sentadito ahí mirando cómo todos pasaban a poner sus ofrendas, amén, en esa cajita, gloria a Dios, o en ese lugar, en esa arca. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Hablando de Jesús. Jesús estaba sentado observando, mirando cómo echaban la gente el dinero en esa arca, amén. Y vea lo que dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 moneditas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Te das cuenta? Da lo que puedas y Dios te honrará. Tremendo, hermano. El Señor Jesús mirando, y yo siempre, de verdad, que pongo un sobre, siempre pienso en eso, en que Él está viendo. Él está viendo la actitud de uno, Él está viendo cómo lo hacemos, cómo lo echamos. Él conoce todo de nosotros, hermano. Aleluya. Segunda de Corintios 8:12 habla de eso, de que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero vea, ¿qué tiene que haber primero? Voluntad. Tiene que haber voluntad de querer hacerlo con gusto, con alegría. Y por eso ahí dice, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y en Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aquí hablando el apóstol Pablo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ve cómo la ofrenda viene de siempre, hermano. El apóstol Pablo les decía, vayan guardándose un guardadito, vayan ahorrando algo, amén, para que cuando yo llegue ya no tengamos que pedir, amén, ya tenemos guardado ahí. Y ahí nos habla de cómo los cristianos en aquellos tiempos también daban con regularidad, también daban su ofrenda cada primer día de la semana, amén. Y bueno, hermano, también nosotros tendríamos que sistemáticamente, o sea, como un relojito, no esperar, amén, o sentir esa necesidad de que la iglesia necesita algo, de que hay que cooperar con algo. No, uno puede decir, bueno, yo voy a apartar esto para mi ofrenda, amén. Yo voy a apartar esto para la iglesia. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diezmos. Hay una pregunta bien interesante ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 8, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Y es una pregunta, escuche. Y esa pregunta, hermano, necesitamos detenernos un poquito a considerarla cuidadosamente. Porque no es cualquier pregunta, Dios mismo hizo esa pregunta. Y viene el pueblo y le contesta sorprendido. Como que no se daban cuenta que eran culpables de algo, amén. Eran culpables de que le estaban robando a Dios, imagínense. Y ellos le preguntan, bueno, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Gloria a Dios. Entonces, hermano, vemos claramente que se tiene que diezmar, hablando bíblicamente, amén. Se tiene que ofrendar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El diezmo, ¿qué es el diezmo? Usted se preguntará, y si ya sabe, gloria a Dios, pero un diezmo es la 10ª parte de nuestras entradas que tenemos como ganancia, amén. Mira, la palabra diezmo es una palabra inglesa que significa 10ª parte o 10%. Yo escuchaba el sábado en el entrenamiento que esta señora decía, si los jóvenes apartaran su 10% para ahorrar, ¿verdad? Van a tener ahorros por un buen ahorro cuando ya estén más grandes, cuando sean adultos. Y yo entre mí solo decía eso, decía, bueno, sería el 20%, porque el 10% le pertenece a Dios, amén. El 10% bíblicamente le pertenece a Dios. Pagar diezmos es devolver el 10% de sus ganancias o entradas a Dios, amén. El primer décimo de nuestra ganancia no es nuestro, hermano. Cuando usted agarra su cheque, usted tiene que decir, gloria a Dios, ya tengo mi 90%, porque el 10 no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, amén. Y eso debería de ser algo, hermano, automático. Así como uno programa el pago del mortgage, el pago de los carros, el pago de la luz, del gas. El primer lugar debe estar ahí la iglesia, su diezmo, amén. El diezmo de lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque 90 con la bendición de Dios nos trae más beneficios que 100 sin su bendición. Aleluya. Por eso en Malaquías 3:10, ahí adelantito dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Vea, hermano, el único lugar en la Biblia donde hay gente que le dice, quiere retar a Dios, aquí, pues, así es la única manera que lo va a retar. Bueno, aquí dice probadme. Pero es la única manera que es el único lugar, perdón, donde Él dice, ¿quieres probarme? Pruébame en esto. Probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, cuidado cuando somos tentados a no querer dar el diezmo o la ofrenda, amén. Porque la Biblia establece que no conviene dejar de hacerlo, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a ir rápidamente, no hay mucho tiempo, pero a ver si alcanzo. Vamos a ver esto del diezmo, hermano, para que usted vea que esto no es algo nuevo, no es algo que se inventó apenas hace algunos años. No, el diezmo viene desde antes de la ley de Moisés. Y vamos a ver Génesis 14, 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos, ¿de qué? De todo. Vea, esto es antes de la ley de Moisés. Estamos hablando de Génesis, al principio, amén, de la Biblia. Ahora el sacerdocio de Melquisedec que habla ahí es eterno, dice la palabra, y debe de ser sostenido por los hijos de Abraham. Usted lo puede leer en Hebreos 7, está largo, por eso no lo voy a leer. Pero Abraham es el padre de los fieles y nosotros somos los hijos de Abraham a través de la fe en Jesucristo, amén. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si nuestro padre lo hizo, bueno. Jacob pagó diezmos también. Fíjese, 313 años después de la ley, después de su visión en Betel, él hizo un juramento diciendo, Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué? De todo lo que me diereis. Hermano,
usted tal vez nunca ha ido en lugares remotos, amén, pero yo recuerdo en una ocasión fui con mi hermano a predicar a la selva en Chiapas, por allá en una selva muy lejos, muy retirada. Y recuerdo que para llegar ahí nos tuvimos que ir a caballo como 6 horas y en una canoa, y bueno, es unas montañas por allá en la selva en Chiapas. Y fíjese, cuando llegamos a la iglesia, una iglesia, eran 200 personas en la aldea, era una aldea, y no dieron dinero de ofrenda y de diezmos, pero le dieron a mi hermano cacao, muchas cosas de lo que ellos sembraban, y dijeron, este es nuestro diezmo, porque iba un pastor a predicar cada mes, porque estaba muy lejos. Mi punto aquí es de que el diezmo de todo, imagínense, en aquellos tiempos no había monedas, quizás había ganado, había sembradíos, había árboles frutales donde ellos cortaban, y el 10% se lo daban aparte. ¿Para quién? Para Dios, era de Dios, amén. Entonces vea, el diezmo, hermano, no es pérdida, es una llave de bendición. Créalo, hermano, porque así es. Usted no tiene idea, hermano, de cuando, y los que ya lo hacen, yo sé que así pueden testificar, lo sé, pero cuando uno empieza a diezmar, hermano, es tremendo como Dios, pareciera que uno lo que hace es abrir esa llave de bendición. Y uno no lo hace por eso, lo acabamos de leer, pero la Biblia dice, dad y se os dará. Amén. Entonces, el diezmo fue ordenado bajo la ley de Moisés también, Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, dice en otra versión, lo que rinde tu campo cada año. Amén. Darás exactamente el diezmo de toda tu ganancia, todo lo que entra. Amén. Hay personas que se hacen la pregunta a veces, o preguntan, bueno, entonces si trabajo un part-time, ¿tengo que dar diezmo? Bíblicamente sí. Todo lo que gana, amén, uno tiene que diezmar. Gloria a Dios. Todo, Malaquías 3:10, ya lo leí, traer todos los diezmos al alfolí, amén, para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor. Entonces vea, los diezmos fueron destinados para el sostén de los que trabajan a tiempo completo en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, y de los sacerdotes que ministraban en asuntos espirituales y a Dios y al pueblo. Números capítulo 18, versículo 25 y 26. Para que usted vea para qué usaban los diezmos también. Amén. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, también hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. ¿Se da cuenta por qué los pastores también pagan su diezmo o dan su diezmo? Amén. El diezmo de los diezmos. Los sacerdotes recibían los diezmos de los levitas. Lo que demuestra, hermanos, que los ministros que reciben diezmos deben pagar sus diezmos también. Amén. Eso también es bíblico. Usted va a escuchar en alguna ocasión en que un pastor o el pastor diga, yo doy diezmo, claro. Y nuestro pastor ha testificado, amén. Y así es en todos los pastores, hermano, que predican la palabra, amén, la sana doctrina, así es. Dan el diezmo de su diezmo, amén. Ese diezmo lo que hacía a los levitas, sostenía también a cantantes y porteros del templo. Nehemías capítulo 10, versículos 38 y 39. Dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano
del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces vea, Dios ordenó los diezmos principalmente para el sostenimiento del ministro como recompensa a su servicio espiritual. Eso es bíblico. Amén. Porque ellos no debían trabajar en el campo y no tenían ninguna otra herencia, dice la palabra. Ahora vea, algo tremendo aquí, Levítico 27, 30 al 34. Vea, el diezmo debía de recibirse los primeros frutos. Amén. Lo primero tenía que ser para el diezmo, para Dios. Lo primero de la cosecha. Pero vea, eso si no era así, estaba sujeto a un 20% de interés y se pedía prestado. Tremendo. Y eso es bíblico, vea. Imagínense si así fuera hoy día. Si no da su diezmo, va a dar un interés. Gloria a Dios. Dice en Levítico 27, 30 al 34, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Gloria a Dios. Y todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Vea, hermano, amén. Todas esas referencias anteriores de que los diezmos eran traídos a la casa de Dios por el pueblo de Dios. Amén. También había una contribución especial cada 3 años para las viudas y los huérfanos. Deuteronomio 14, 28 y 29. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Sabe que hay iglesias? Yo sé que hay iglesias, al menos conozco algunas que tienen eso también, que hacen ofrendas especiales donde la congregación es muy grande, amén. Tienen esos departamentos donde hay muchas personas o viudas o niños que no tienen papá o mamá y hacen ese tipo de ofrendas también para ellos. Eso es hoy día, todavía lo vemos, amén. Bueno, ahora vamos al diezmo en el Nuevo Testamento. Porque usted dirá, bueno, es más, hay personas que a mí me han dicho, todo eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no se tenía que diezmar. No, sí se tiene que diezmar. Amén. Jesús dijo que la gente debía pagar diezmos. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No, es que yo soy bien bueno, yo no necesito diezmar. Amén, no. Esta es palabra de Dios, amén. Dios mismo diciendo, tienes que hacer las dos cosas. Es necesario hacer las dos cosas, amén. Y luego él puso una ilustración de un fariseo que pagaba diezmos en una parábola. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, vea, en el Nuevo Testamento estamos hablando de que el diezmar es bíblico, amén. Es una orden divina, amén. Es algo que viene de Dios, gloria a Dios.
También declaró que si nuestras justicias no sobrepasan las de los fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él también dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su alimento o de su trabajo. Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Entonces vea, en otras palabras, Dios ha ordenado que el ministro del Nuevo Testamento, o sea, hoy los pastores, sean sostenidos de la misma manera que el ministro del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta cómo en la Biblia yo siempre he dicho que no hay confusión? Amén, está claro, hermano, todo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es una pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Vea, hermano, ahí quiero hacer un paréntesis. Imagínese que nosotros vayamos a trabajar y no nos pagan. ¿Qué haría usted? Ya no ir, ¿verdad? Pues a lo mejor aguantaríamos un tiempo sin que nos pagaran. Por eso aquí Pablo está diciendo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Imagínense alguien haciendo un sembradío de algo, no sé, de pepinos y ver los pepinotes ahí bien buenos y no poder comer. Amén. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Lo que leíamos hace rato. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Amén. Y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Cuando nosotros trabajamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra esperanza de levantarnos todos los días en la mañana? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Algo a cambio, amén, nuestro pago. Entonces, si nosotros sembramos, versículo 11, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Aleluya. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Lo que Pablo hace aquí es una comparación, hermano, con el sacerdocio. Si vemos esos versículos 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Amén. Refiriéndose a quién, a los ministros, a los pastores de hoy día. Amén. Hebreos 7, 14 al 10, ya voy a terminar. Declara muy claramente: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién recibe los diezmos? Hombres mortales. ¿Ve? Tremendo, hermano.
hombres mortales. Y Pablo agrega que el que enseñó en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sabe que a mí me tocó en alguna ocasión escuchar personas que decían, yo mando mi diezmo a Guatemala porque allá yo dejé a mi pastor y yo quiero sostener aquella iglesia? Bueno, está mal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, si usted está siendo alimentado en una iglesia, ahí es donde tiene que dar su diezmo, amén. Y así, hermano, el diezmo en la historia de la iglesia, si usted lee la historia, amén, se va a dar cuenta que todos los padres de la iglesia cristiana, hermanos, expresaban unánimes que el diezmo era un asunto importante y que se tenía que pagar, amén, que se tenía que dar. Ministros hoy día, basta que usted entre, amén, y vea, gloria a Dios, personas, ministros, maestros, amén, reconocidos en la palabra, obviamente en la sana doctrina. Usted se va a dar cuenta de que el diezmo es algo que es bíblico, 100%, amén. La gente de Dios, hermano, de todo el mundo siempre ha dado y todavía sostiene este principio bíblico de que se tiene que diezmar, amén. Y es evidente que Dios espera que nosotros diezmemos, que su pueblo diezme, amén, y que ofrende también. Pagar diezmos es sobre todo, hermano, una obligación nuestra. ¿Ante quién? Ante Dios. Prioridad correcta produce visión completa. Cuando usted pone como prioridad lo correcto, amén, esa provisión va a estar completa, hermano. Las ofrendas, amén, ya hablamos, el diezmo es obediencia, la ofrenda es amor. Cuando usted diezma, usted lo hace por obediencia. ¿Por qué no se pone en pie? Y cuando usted ofrenda, usted lo hace por amor. Amén. Entonces es importante, amén. Por eso en el apóstol Pablo, lo que leíamos al principio, dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Si usted aún no diezma, amén, yo le animo a que ore a Dios. Siempre le digo a las personas, el diezmo también es una revelación. Amén. Es una revelación que solo Dios le puede dar. Yo le puedo dar testimonio, hermano, de muchas cosas, de tantas cosas que el Señor ha hecho a partir de que empecé a diezmar y a ofrendar. Amén. Es tremendo, hermano, cuando uno no lo hace con eso, pero es bíblico. Recuerde siempre, dad y se os dará. No cualquier cosa, medida apretada, que ya no le quepa en su bolsillo. Amén. Pero siempre, hermano, orando y pidiendo a Dios que Él nos guíe, que Él nos dé esa revelación, amén, del poder dar para la obra, amén, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerde, el diezmo es en obediencia a la palabra y la ofrenda es por amor, amén. Oramos entonces, hermano, y pidamos todos a nuestro Dios que Él nos ayude, amén, a seguir siempre teniendo un corazón generoso, amén, un corazón sabiendo que siempre que podamos poner ese sobre en ese dinero, en ese sobre, amén, siempre lo hagamos con amor, amén, con alegría, gloria a Dios, sabiendo y reconociendo que Él es el dador de todo, aleluya. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, mi Jesús, aleluya, amado Señor Salvador nuestro, porque nos permite, Señor, una vez más poder escudriñar tu palabra, Señor, y saber, reconocer, Señor, que todo viene de ti, mi Dios. Que eso de los diezmos, Señor, que estamos practicando en esta iglesia, en este lugar, es bíblico, Señor, y que estamos agradecidos contigo, mi Dios, por el privilegio de poder, aleluya, ofrendar, diezmar, Señor, aferrándonos y apegándonos, Señor, al principio bíblico establecido por ti, mi Dios. Gracias, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, de una manera especial, llévalos con bien a sus hogares, sus familias, bendícelas, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Y todos decimos amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.